Bienvenidos a su clase de estructura de mercado. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Esta clase es súper importante. Esta clase es de las que nos van a ayudar a definir eh, realmente la dirección que está tomando el mercado. ¿A partir de qué? Pues a partir de su estructura, como la clase lo dice. El error más grande que ustedes pueden cometer después de que terminen el curso completo va a ser prácticamente siempre error en la dirección del mercado. ¿Por qué? Porque esto es lo más difícil de ver. Eh, todo toda esta clase vamos a ver una estructura realmente fea, una estructura complicada, para que vean que no es tan sencillo como los dibujitos que vamos a hacer para explicarlo. ¿Por qué les pongo por qué les voy a poner este ejemplo? Porque vamos a poder encontrar varios pedacitos en el gráfico que nos van a ayudar a comprender como tipos de dirección dependiendo la temporalidad en la que estemos trabajando. Y a eso es a lo que quiero que nos enfoquemos. Por eso elegí este espacio que realmente tiene una estructura difícil, una estructura complicada de ver. ¿Cómo van ustedes a adaptarse? Adaptarse a conocer esta estructura, a verla como se debe. No hay más que con el puro ojo. A mí me gustaría decirles que existe una regla como tal, sin embargo no la hay. No hay una regla específica que nos diga esto ya se va a la baja, esto ya va a subir. Vamos a conocer indicios de que podemos conocer la estructura de mercado en realidad. Sin embargo, esto va a ser la causa de nuestros stop loss en cuanto nosotros podamos terminar el curso. Cuando conozcamos todos los conceptos, a pesar de que los dominemos, los stop loss nunca nos van a dejar. Esto es totalmente real. No les quiero mentir y que siempre van a tener take profits. La intención es que, pues bueno, a final de cuentas, sus take profits sean muchos más que los stop loss. Para eso nos van a ayudar muchísimo los conceptos, pero todo va a depender de que estemos leyendo bien la estructura y la dirección del mercado. Siempre. Vamos a empezar con unos dibujitos y a eliminar un mito que ya les había dicho, las líneas de tendencia. Vamos a poner aquí un canal de tendencia, donde el precio está al alza. ¿Qué nos forma un canal? Bueno, pues los rebotes. Toca la parte de acá abajo. ¿Qué sigue? Bueno, pues que toque la parte de arriba. Y después se viene para abajo. Esto ustedes ya lo saben, nosotros no lo operamos. Y gracias a que tenemos un canal alcista, no quiere decir que nosotros estemos viendo las líneas. Sin embargo, en este caso que estamos poniendo, existen estas líneas, ¿no? Las podemos colocar y son súper justas y muy bonito el dibujo. Ok, ¿qué pasa, según los libros, cuando esto rompe? Viene el retesteo y esto ya se va a morir. Esto es una total mentira, no siempre sucede. Ustedes van a ver muchos movimientos en falso de ruptura donde el precio sencillamente se regresa. Regreso a lo mismo que les he explicado. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Aquí entran los vendedores. ¿Por qué? Porque está rompiendo. Acá entran más vendedores en el pullback, en el retesteo de la trendline, y los viene a sacar en el stop loss. Mientras tanto, cuando cayó, sacó los stop loss de los compradores. Entonces,
Ya fulminó a todos el mercado, los market makers ya hicieron de las suyas y ahora sí pueden dejar correr el precio. Esto bien puede venirse para acá arriba. Ok, el rompimiento de una trendline no me dice que el mercado está cambiando a bajista. Sin embargo, ahorita les voy a poner otro ejemplo donde una trendline podría funcionar y no por ser una trendline. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a irnos un poquito más acá. No, vamos a trabajarlo sobre este mismo. Y por el momento vamos a eliminar las líneas de tendencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a leer el mercado, vamos a leer los movimientos puros, sin líneas, sin indicadores, sin prácticamente nada. Lo que yo veo aquí es una tendencia alcista. ¿Qué identifica a una tendencia alcista? Empieza claro con un mínimo. ¿Y qué sigue? Un rally, un movimiento al alza. Después de eso que tenemos un retroceso. ¿Y este retroceso qué nos deja? Nos deja un mínimo más alto que el anterior. Y el precio vuelve a subir. ¿Qué me dice a mí que el precio hasta este momento sigue alcista? El rompimiento del máximo anterior y la creación de un máximo más alto. Y seguimos con la misma. Obviamente viene un retroceso. El mercado es fractal. Lo sabemos. El mercado hace estos movimientos. No se sube de jalón. Un mínimo más alto que el anterior. Máximo más alto. Mínimo más alto. Máximo más alto. Mínimo aún más alto. Y el de acá por el momento no nos interesa. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Si lo estamos viendo puro el precio, si estamos viendo la gráfica pura. Nosotros estamos viendo una sucesión de mínimos más altos y una sucesión de máximos más altos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significado tiene? Que nosotros estamos frente a una tendencia alcista. Gracias a estos máximos y gracias a estos mínimos que contienen o que están creando una sucesión alcista de mínimos y de máximos. Eso es lo que me hace una tendencia alcista. Aquí viene totalmente el error. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos una trendline bien bonita? Quedamos que esto no nos interesaba, lo voy a volar. Y hace este rompimiento. Ya lo vemos distinto, ¿no? Ya hay una trendline rota. Entonces el precio se va a ir a la baja, porque eso es lo que me enseñaron todos los libros. Y eso es lo que yo he aprendido durante 2 años que he estado en el trading y no he logrado ser funcional. Yo sé que cuando un precio, una vela, está rompiendo mi trendline, se va a caer. Mentira, muchachos. Así es como se ve el mercado, limpio, totalmente limpio. Así nosotros podemos empezar a conocer una estructura. Les comenté que había una trendline que nosotros podíamos tomar como un buen rompimiento y que la está rompiendo y no es por la trendline que yo estoy pensando ya en una estructura bajista. Vamos a ver, por ejemplo, este movimiento. ¿Qué tenemos en este movimiento?
nosotros tenemos un mínimo más bajo que el anterior. ¿Se dan cuenta? Voy a quitar la trendline. 1, el segundo más alto, el tercero más alto, el cuarto más alto, y de repente viene el quinto que está rompiéndonos el mínimo anterior. Esto, muchachos, libreta en mano, nos está creando algo que nosotros llamamos market shift. Este concepto va a ser muy importante. ¿Qué es un market shift? Es un cambio de mercado, es un cambio de estructura, de alcista a bajista o de bajista a alcista. Esto es un market shift y es súper importante. Cuando la sucesión de máximos más altos y mínimos más altos es rota, esto quiere decir que normalmente el precio ya cambió de dirección. La estructura de mercado ya cambió, ya no es la misma que teníamos. Nosotros estábamos alcistas y no es porque se rompió una trendline. No es por esa razón. La razón por la que estamos viendo un cambio de estructura no es por la trendline. Es porque logró hacer un mínimo más bajo. Entonces, si este mínimo que está chocando en una trendline está en esta zona, pues el market shift lo debería de hacer después de cruzar esto, después de cruzar esta línea que acabamos de poner, después de cruzar el mínimo. En cuanto el precio lo logra, ahora sí tenemos un market shift. El precio bien puede venir a tocar esta zona y devolverse al alza. ¿Por qué? Porque no ha roto los mínimos. Y si no ha roto un mínimo, entonces no tengo una estructura bajista. Posiblemente aquí entre en rango. Posiblemente después de un rato, después de unas cuantas velas más, ahora sí se caiga. ¿Por qué? El primer indicio de que el precio se puede dar la vuelta es cuando no logra hacer un mínimo más alto. Primer indicio, eso no quiere decir que ya tenemos un market shift. El mínimo no lo logró hacer más bajo. Voy a quitar esto. No lo logró hacer más bajo. Lo hizo a la misma altura. Pero no logró hacerlo más alto todavía. Entonces la fuerza alcista lo tomamos como que se está agotando. La voy a eliminar otra vez porque no quiero que nos confundamos y la tomemos en cuenta. Esto nos indica un agotamiento, por lo menos una consolidación del precio. El precio tal vez aquí se puede enrangar. Subir, bajar, subir, bajar, subir y bajar. Pero es un agotamiento cuando un mínimo siguiente, aquí estamos en un mínimo más alto que el anterior, sube, baja. Cuando el mínimo alcanza al mínimo anterior, es un indicio y solamente un indicio de que el precio pudiera llegar a cambiar de dirección. No quiere decir que lo va a hacer. De hecho, así es como empiezan los hombro, cabeza, hombro. ¿Se acuerdan? Esto sube, y aquí tenemos nuestro primer hombro, baja, mínimo más alto que el anterior, sube y el precio llega a este soporte. Todo está basado en soportes. Claro que estos mínimos, todos son soportes. ¿Sale? Son zonas importantes. Son soportes. Entonces, aquí viene y se forma un cuello. ¿Y qué tenemos acá? Vamos a la parte de arriba.
Tenemos todavía un máximo más alto que el anterior. ¿Qué pasa después? Nosotros esperamos un máximo más alto aún. Sin embargo, el precio en esta zona se cae. ¿Y qué tenemos? Mínimo más bajo. Por eso les estaba comentando que un hombro cabeza hombro nosotros no lo vemos como un hombro cabeza hombro. Nosotros nos fijamos en la estructura que se está formando. La sucesión de máximos más altos y la sucesión de mínimos más altos ha sido totalmente interrumpida. ¿En qué momento se interrumpió? En el momento en el que hizo un máximo más bajo que el anterior. El momento en el que ya no alcanzó a superar su máximo. Esto me muestra un total indicio de una estructura bajista, de un cambio de estructura, de un market shift. En este momento todavía no lo da. Pero ¿qué viene aquí? ¡Pum! El rompimiento del mínimo anterior, el movimiento en un hombro cabeza a hombro del cuello. Entonces, desde este momento lo dejamos de ver como un hombro cabeza a hombro porque no nos importa la figura chartista. Esto bien se pudo, hay teorías de que el hombro cabeza a hombro tiene que tener prácticamente la misma altura, no exacta, aunque muchas veces podemos ver que la estructura se cumple de esta forma. ¿Y por qué se cumple de esta forma? Pues simplemente porque aquí tenemos una muy buena resistencia. ¿Sale? No es magia que la figurita se forme así bonito solita. No, aquí tenemos una muy buena zona de rechazo. Pero lo que nosotros estamos viendo es una interrupción de la estructura alcista, de la sucesión que nosotros traemos de máximos y mínimos. Se rompe en esta zona porque alcanza su mínimo anterior, indicio de agotamiento de tendencia, y cuando sube no logra hacer un máximo más alto. Segunda confirmación de alguna manera de que el precio se puede venir a la baja. Esto todavía aquí en este momento pudiera subir y pudiera volver a bajar. ¡Pum! Market shift. En ese momento hay un market shift. Vamos a dejarlo con la figurita. Lo rompe. Entonces en ese momento, ahora sí, está el market shift. ¿Qué esperamos? Nosotros siempre vamos a operar, por lo menos en este nivel, porque en avanzados van a encontrar otro tipo de estructuras para encontrar otro tipo de entradas, ¿vale? Pero en este momento vamos a seguir nosotros operando de la misma forma que es súper precisa, súper precisa. Las estructuras que les comento que van a ver ustedes, en avanzados, son estructuras en las que no necesariamente tienen que esperar la zona de OTES. Son bien específicas. Van a ver, por ejemplo, algo que se llama breakers, van a ver bloques de mitigación, donde no necesariamente vamos a estar buscando los OTES. No necesariamente. Sin embargo, los vamos a ver o los van a estar ocupando prácticamente todo el tiempo. Va a ser muy rara la ocasión en la que no los ocupen. Muy raro, en verdad muy raro. Entonces nosotros aquí, ¿qué tenemos que hacer? Poner exactamente como vimos en la clase de chartismo, nuestros sotes, esperar a que el precio llegue y ahora sí nosotros estamos pensando en venta. No porque tenemos una figura chartista, no, para nada. Nosotros estamos buscando una venta porque tenemos un market shift. Porque nuestra sucesión de máximos y mínimos al alza, más altos, fueron rotos. Fue quebrada ese tipo de estructura. En ese momento yo puedo voltearme y decir, voy a venta. ¿Por qué? Porque ya estoy yo comenzando a tener una sucesión de mínimos más bajos
y máximos más bajos cada vez. ¿En qué momento nosotros regresamos a la compra? En este momento regresamos nosotros a la compra. Aquí ya tenemos un market shift. ¿Qué es lo que esperamos? El retroceso a nuestros OTES y seguir subiendo. Antes de pasarnos de aquí, quiero que vean que pudiera llegar a pasar. ¿Y por qué es que algunas ocasiones, porque muchos en este momento todavía pueden estar pensando, es que las trendlines sí funcionan, las trendlines son muy precisas, tocan la línea y exactamente en ese momento se cae? Les explico qué es lo que sucede. Cuando nosotros tenemos este rompimiento, vamos a ajustar un poquito para que nos cuadre todo bien. Cuando nosotros tenemos este movimiento donde hay una ruptura de la línea de tendencia, muchas veces el precio ya hizo un market shift. A veces no lo ha hecho. Vamos a ponerle uno que no lo haya hecho. Aquí se mantiene. Entonces yo todavía no estoy a la baja. Pero yo ya tengo un indicio de que la fuerza alcista se agotó. ¿Por qué? Porque alcanzó mi mínimo anterior. ¿Qué puedo hacer yo muy arriesgadamente? Muy arriesgados, porque no tenemos un cambio de estructura todavía. Trazar nuestra zona de OTES y esperar el movimiento alcista en el que nuestra trendline sea tocada casualmente, pero llegó a nuestra zona de OTES y en este momento el precio cae. Cuando el precio ya hizo market shift, es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Tal vez viene aquí, es que mira, ya tocó la línea de tendencia. Ahí está su pullback, ahí está su retesteo. Pero bueno, toca la zona de OTES y es cuando se cae. Cuando la zona de OTES está de acuerdo con esta línea imaginaria, en ese momento nosotros podemos entrar. Pero esa línea no la necesitamos, porque lo que estamos leyendo es la estructura del mercado, limpia, solo con sucesión de máximos y mínimos. Solamente con eso. Necesito que esta parte que llevamos nosotros en este momento de la clase la tengan súper clara, porque aquí viene una parte donde nosotros nos podemos comenzar a confundir. Para que quede más claro, vámonos al gráfico. Vámonos a toda esta estructura súper fea. Súper fea. Y se los voy a poner simplemente con esta temporalidad. Vamos a marcar nosotros nuestro mínimo, el primero. Vámonos con el segundo importante. Vámonos con el tercero. Vámonos con el cuarto. Lo voy a poner bien justa. Ahí está. Estamos a la misma altura. Aquí hay un rompimiento. Estos rompimientos no cuentan. Estos rompimientos no los tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque realmente no está rompiendo. Incluso tal vez si hubiera una vela que se venga para acá y luego se subió y deja una mecha, tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Adiós a esos engaños, a esos movimientos de engaños que intentan romper los mínimos o los máximos, porque sabemos que existen los market makers. ¿Qué tenemos después de eso?
Otro máximo importante. Podríamos tomar este en cuenta también. Pero cada vez ha ido haciendo máximos más altos, siempre con sus respectivos retrocesos. Pero los máximos son más altos y de repente, ¿qué tenemos? Market shift. ¿Fue por nosotros? ¿Fue a meternos? No, no tuvimos entrada. Y el precio se fue directamente para abajo. Nosotros como traders de precisión no hubiéramos podido entrar en esta zona. No con lo que llevamos. No con el nivel que tenemos hasta ahorita. No con los conceptos. No hubiéramos tenido ninguna entrada. Pero nosotros aquí estamos viendo el cambio total de estructura a la baja. ¿En qué momento tenemos un cambio de estructura al alza? Aquí es donde empiezan las complicaciones, porque bien pueden tomar esto como el impulso y este como su retroceso. Entonces yo podría decir, pues mira, empieza desde acá. Tengo un máximo más alto y luego tengo otro máximo más alto, más abajo, y después viene el que sigue. ¿Sale? Bien podríamos hacer esto. Aquí es donde nosotros empezamos a jugar con las temporalidades. No me voy a bajar de temporalidad, sin embargo quiero que vean el mercado como si lo estuviéramos viendo en 4 horas. Baja, retroceso, baja, retroceso, baja, acumula tantito, baja, retroceso, baja, retroceso. Entonces, los mínimos que yo estoy teniendo en esta zona, perdón, los máximos que yo estoy teniendo en esta zona son más bajos. Estoy teniendo una sucesión de máximos cada vez más bajos, ¿cierto? ¿Dónde tenemos el último? Market shift. Rompimiento. Después vean, el precio viene a testear la zona rota. Esto lo van a empezar a conocer a fondo en avanzados. Viene a testear la zona rota y el precio se devuelve al alza. Sin embargo, mientras yo estaba en 4 horas, porque ahorita estamos en daily, mientras yo estaba en 4 horas, esto tuvo un rompimiento en esta zona. Aquí es donde viene la complicación. Estamos en esta temporalidad. Entonces, ¿esto es un market shift o no es un market shift? Lo que nosotros tenemos que hacer es entrar con lo que el mercado nos dé. Cuando nosotros tenemos cierta certeza, cuando nos gusta mucho la estructura. A mí en este caso, yo en 4 horas, sí hubiera entrado, por ejemplo, en un día no. Yo en un día lo hubiera tomado como un mínimo, perdón, como un máximo más bajo que este. Este va a ser el primero, este es el segundo, este lo voy a tomar como tercero. ¿Y dónde viene mi market shift? Entonces, para daily. Este es el mínimo, perdón, este es el máximo. Aquí yo tengo un mínimo que después crea un mínimo más alto. Ya no logró caer y aquí vino y rompió. Este es mi market shift al alza. Esta zona. ¿Por qué? Porque me está rompiendo la sucesión de máximos 1, 2, 3 más bajos, que van en una sucesión bajista. Este me lo está rompiendo. Entonces, ¿cómo lo tengo que operar? Me voy a mis mínimos, me voy a mi máximo y totalmente respetado. Aquí estuvo mi entrada. ¿Cuánto tiempo pasó? Un mes tal vez. Pero fue por mí. Y el precio se subió. Quiero que regresemos a la primera parte
y veamos qué es lo que pasa, porque no es lo mismo estar en vivo viendo cómo se forman estas velas, estar todos los días revisando la siguiente vela, que verlo ya hecho, porque verlo hecho pues es muy sencillo, ¿no? Aquí es donde viene la complicación. Por ejemplo, yo empiezo en esta zona. Lo de acá enfrente no existe. Díganme ustedes qué es lo que ven. Piensen. Este es mi mínimo anterior, mi máximo anterior, perdón. Y después tal vez viene este. Es una bonita resistencia. Este pudo ser nuestro market shift. Aquí es donde necesitan tener el ojo súper, súper, súper entrenado. Acá no me había hecho el market shift. Esta yo no la tomo en cuenta. Pero aquí me está rompiendo un punto importante. Esta acumulación que hizo durante este día, este pequeño rango, después de tener todo este movimiento bajista, me está indicando que yo aquí tengo una zona de soporte o resistencia, depende de donde yo esté. Y si este soporte o resistencia importante está siendo tronado, vamos a vean lo que el nivel de fuerza que tiene esta zona. Entonces, bueno, estando en futuro, esto me confirma que aquí fue el market shift, en esta zona. Viene y rompe toda esta resistencia. De momento, si nosotros estamos aquí, yo bien lo pude haber puesto aquí. Cuando el precio se sube, nosotros entonces, ¿qué tenemos? Un market shift. Entonces el precio ya se va a ir al alza. ¿Y qué es lo que tengo que tomar? Porque aquí yo tengo un mínimo más alto. Esto subió y después cayó. Y después yo tengo un mínimo más alto todavía. Después de un market shift. Se regresa. Seguramente nos dio una entrada entre esta zona, que fue el retroceso, y este máximo, prácticamente en el 79. No lo alcanzó, la entrada la hubiéramos podido tener en el 75, pero ahí la tenemos. Y después de esto, ¿qué pasa? El precio se cae y rompe mi sucesión que yo tenía. Ahora, aquí es a donde viene el entrenamiento del ojo. Esto realmente son movimientos que podemos ver bien en daily. En la temporalidad en la que estamos en este momento, no los podemos ver bien. Son movimientos muy cortos, muy naturales, y nosotros podemos tomar esto como un simple movimiento alcista en daily. Sin embargo, si nosotros nos pasamos a 4 horas o nos pasamos, por ejemplo, a 1 hora, estos movimientos se van a ver súper bien. Toda esta subida, todo este retroceso, toda esta subida, todo este retroceso y toda esta subida se van a ver súper bien con muchas velas. Se va a ver una estructura perfectamente bien hecha. Posiblemente ahorita si yo no les decía que aquí hubo un retroceso, ustedes tal vez no lo notan. ¿Por qué? Porque simplemente fue una vela. Y la siguiente vela está prácticamente cubrió el 80% de la vela anterior. Entonces, esto parece más un rango que un retroceso. Pero si nosotros lo vemos en una temporalidad menor, esto se va a ver como un retroceso muy bonito. Y después la subida, y después el retroceso, y después la subida. Entonces, si yo estoy pensando que mi market shift lo está haciendo en daily, entonces yo en daily tomo todo mi impulso, tomo todo este rally, de mínimo a máximo. Y aquí estaba mi entrada. Unos cuantos pips de drawdown, ¿cierto?
63, bastantes de hecho, bastantes, y el precio se va al alza. ¿Después de qué? De haber hecho un market shift. Después de tener el cambio de estructura en esta zona. Entonces ahora, yo sé que estos dos mínimos más altos eran para una temporalidad menor. Y si en una temporalidad menor yo estoy teniendo un rompimiento, porque en una temporalidad, en una hora, claro que esto fue un market shift a la baja. Claro, y el precio cayó. Y después subió. Oye, pero entonces, ¿por qué no bajó si en una hora esto era un market shift? Aquí hubo un cambio de estructura para una hora. Se rompió la sucesión de mínimos. El precio subió por mí, tal vez tocó mi entrada, pero el precio ya no cayó y me fue a tocar el stop loss. Entonces tú me estás engañando, Mauro. ¿Qué nos faltó ver si yo estaba operando en una hora? Por eso es muy importante tener la estructura total, saber qué es lo que está pasando en nuestro gráfico semanal, saber qué es lo que está pasando en nuestro gráfico diario, saber qué es lo que está pasando en nuestro gráfico de 4 horas. Y a partir de todo esto, a partir de que nosotros conozcamos la dirección de cada temporalidad, entonces podemos tener nosotros una predicción. Si en daily yo estoy pensando que el precio va a llegar en esta zona por haberme hecho este market shift, si yo estoy pensando que va a llegar hasta acá arriba, entonces yo lo que voy a empezar a buscar son compras en esta temporalidad. Si yo estoy viendo que en una hora me está haciendo un market shift, bueno, pues yo sé que en ese momento puedo estar vendiendo. En temporalidad de una hora, con objetivos cortos. ¿Hasta dónde voy a vender yo en una hora? Quiero que lo piensen, quiero que lo visualicen. No se los voy a enseñar, quiero que visualicen esto. Si aquí estoy yo vendiendo, no me importa que no nos haya dado entrada. No es lo que nos interesa. Aquí tenemos Market Shift Daily. Aquí lo voy a poner. Market Shift Daily. Alza. ¿Listo? Y acá tenemos un Market Shift en 1H a la baja. En esta zona. En este rompimiento. ¿Hasta dónde yo creo que va a llegar el precio? Si yo estoy en una hora, ¿hasta dónde puedo vender? ¿Hasta acá abajo? Pero en Daily ya me hizo un market shift al alza. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando en Daily mis zonas que pueden rechazar el precio al alza. Mi zona óptima de entrada. Esto es lo que estoy esperando yo. Que mi precio se dé la vuelta en esta zona, en Daily, y la zona no es pequeña. Estamos hablando de 104 pips. No es una zona pequeña. Es bastante amplia. Ahora, el market shift lo está dando a escasos 23 pips de nuestra primer zona. Yo no hubiera comprado en daily, en una hora. ¿Por qué? Perdón, yo no hubiera vendido en una hora. Yo no hubiera vendido con este market shift en una hora. Por la sencilla razón de la cercanía que tenía a mi zona óptima de entrada a compra en daily. Son simplemente 24 pips. No me conviene a mí entrar. ¿Por qué? Porque yo todavía podía esperar a que el precio subiera en una hora y me diera una entrada también en un impulso en una hora. Posiblemente en una hora sí nos dio el impulso. Rompió, volvió a subir. Tenemos 24 velas de una hora adentro de esta. Entonces tal vez sí el precio
Bajó, subió, llegó a su zona de OTES, llegó a una muy buena zona de rechazo en una hora a la venta y nos dio la venta desde acá, posiblemente desde por acá. Entonces, aquí hay 55 pips muy buenos si estamos operando en una hora. Muy buenos. Posiblemente ese sí se hubiera podido tomar. Es muy probable. Pero como yo estoy esperando una compra en daily, lo que yo estoy operando es un retroceso para daily. Este es mi retroceso para daily que yo estaba esperando para comprar. Espero no estarlos haciendo muchas pelotas o creándoles confusión. Lo que intento es que sepan lo que pasa, que sepan en qué parte estamos del gráfico, dependiendo la temporalidad, porque nosotros bien pudimos operar toda toda esta venta de 400, de 500 pips en temporalidades menores. ¿Por qué? Porque cuando se hizo este market shift, cuando rompimos esta resistencia, nosotros esperábamos una baja a esta zona. Trazo mis sotes, listo, trazados. Los elimino. Yo estoy esperando esta zona de reacción para que se vaya al alza. Entonces, si en una hora, por ejemplo, el market shift de una hora pudo comenzarlo desde esta zona, ¿no? Nosotros en una hora tenemos los impulsos igual. Tenemos subidas, tenemos bajadas, subida, bajada, subida y de repente truena el soporte, truena su mínimo anterior. Entonces, la venta la podemos tener desde acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que el precio nos diga que no. O posiblemente pudimos habernos ido hasta esta zona. ¿Vale? Eso ya es decisión de cada uno. Pero eso es jugar en las temporalidades. Eso es saberse mover dentro de las temporalidades. Y eso solo se adquiere con la práctica. Y siempre analizando de de mayor temporalidad. Empecemos en una semana tal vez, ¿por qué no? Y empecemos a bajar. Vemos qué es lo que está haciendo el precio en daily. Vemos después qué está haciendo en 4 horas. Ah, yo estoy viendo que en daily, pues bueno, no ha llegado a mi zona de rechazo que tiene que tocar para comprar. No ha llegado a mi zona de compra, entonces yo creo que si va a llegar, pues voy a vender. Yo quiero vender en temporalidades menores. Entonces nos bajamos a 4 horas. No, pues 4 horas todavía sigue al alza. Esto sigue subiendo, porque este fue mi mínimo anterior, subió, bajó, mi mínimo anterior fue más alto. Entonces, bueno, yo en 4 horas sé que sigo alcista. Entonces empiezo a ver yo simplemente estas tres velas, esta subida, en una hora. Y veo que tiene su sucesión, obviamente, de mínimos más altos. Y en una hora de repente nos truena el soporte, nos truena su mínimo anterior. Entonces yo sé que por lo menos en una hora yo puedo vender. Y si de repente vemos que en 4 horas está tronando, pues bueno, yo puedo seguir vendiendo. En este caso fue muy cercano el market shift. Entonces yo no seguiría vendiendo. Pero hubiera estado mal nosotros pensar que llegaríamos más abajo todavía, porque en daily, repito, estábamos esperando nosotros una zona a compra por algo que sucedió un mes antes, 3 semanas antes, 2 semanas antes, no sé. Cuando esto se rompió, cuando esto nos hizo el cambio de estructura. Con esto vámonos otra vez entonces a la parte de arriba. Si yo simplemente les estoy enseñando esto, voy a eliminar.
Nosotros sabíamos que estábamos alcistas. Vimos que el precio nos hizo un market shift. Vimos que el precio nos dio la entrada para vender. Entramos, la tomamos bastante bien. El precio sigue cayendo. Sigue haciendo una sucesión de mínimos más bajos y máximos más bajos. Aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué sigue después de esto? ¿Que el precio siga a la baja? Es una opción. ¿O que el precio siga al alza? Sencillamente, con lo que tenemos aquí, con la información que nosotros tenemos, así nada más, no podemos averiguarlo. Sencillamente no podemos. Yo veo muchos gráficos que nos mandan sencillamente con esta estructura y me dicen, mira, es que ¿qué sigue? Porque mira, estamos alcistas y el precio empezó a caer. Entonces yo agarro todo el impulso alcista y ya tengo yo mi entrada preparada en esta zona para comprar. Entonces, pues qué bonito se ve, ¿no? Qué bonito se ve. O sea, nosotros podemos aquí esperar la compra. Y muy bien. Lamentablemente, el precio se puede seguir a la baja. ¿Qué es lo que nos está fallando en esta parte? Piensen tantito, ¿qué nos está fallando en esta parte? En esta parte nos falta conocer toda la estructura que viene acá atrás. Porque nosotros no sabemos simplemente viendo esto si estamos en una tendencia alcista o bajista en una temporalidad mayor. Porque viene el precio, si nosotros hiciéramos más pequeño el gráfico, nos muestra que venimos de una tendencia bajista y que si trazamos nuestra zona, si trazamos nuestro Fibonacci, nos topamos con que esta subida que nosotros teníamos pensando que estábamos en una tendencia alcista, simplemente fue un retroceso para la temporalidad, para una temporalidad más grande. Y si nosotros en una temporalidad más grande estamos en una tendencia bajista, entonces estas eran mis zonas de venta. ¿Para ir hasta dónde? Si yo estoy en una tendencia bajista, lo que espero es una sucesión de mínimos más bajos, que es este, y máximos más bajos, que es este. ¿Por qué? Porque acá hubo un máximo. Vamos a colocarlo de esta forma. Y esto hasta el cielo. Nosotros acá teníamos máximo más bajo, perdón, un máximo más bajo, un máximo más bajo donde nosotros estábamos esperando una reacción en esta zona. El precio va, lo toca, ¿y ahora qué sigue? Pues estamos buscando un mínimo más bajo que el anterior. ¿Por qué? Porque en una temporalidad atrás, una temporalidad más grande, nosotros estábamos en una tendencia bajista. Entonces, si a mí alguien me enseñó un gráfico de esta forma, sencillamente no tengo ni idea si el precio va a subir
o si va a bajar. No puedo tener una perspectiva de si el precio le va a respetar su zona de OTES o no se las va a respetar. Y aquí es a donde entra un poquito más de confusión. Es que aquí ya me hizo el market shift. Esto tenía que seguir cayendo. Sí, te faltó ver la temporalidad de abajo. Y mira, todavía está rompiendo este soporte. Vean cómo rompe aquí el soporte. En esto vamos a entrar a detalle cuando veamos en su segundo bloque las clases de Judas Swing, de Turtle Soup y de ciclos del mercado. ¿Sale? Porque esto es un simple movimiento de engaño en caso de que esto se fuera al alza. En caso de que esto se fuera al alza, esto es un simple movimiento de engaño para inducir a vendedores y meter compradores, pero en eso vamos a entrar a detalle ya en las clases que se refieren a los stop hunt. ¿Vale? Pero aquí estamos en una tendencia bajista, donde nosotros operamos una temporalidad menor, llámenle la temporalidad que quieran. Yo aquí estoy operando 15 minutos. Pero si yo me voy a 4 horas, yo me encuentro con que estoy en una tendencia bajista. Y que lo que yo operé en 15 minutos fue un simple retroceso en 15 minutos o en una hora. Yo operé un simple retroceso al alza. Entonces, ¿qué debo de tener siempre bien ubicado? Mis zonas de rechazo y la tendencia que tengo en temporalidades más grandes. Si yo no conozco todo esto, si no lo puedo ubicar, sencillamente no voy a funcionar yo en el mercado. ¿Por qué? Porque aunque yo trace mis OTES, porque aunque yo encuentre zonas de reacción, mi dirección es incorrecta. Yo pensé que esto se iba a ir hasta arriba porque sencillamente vi este pedacito de gráfica y el precio no subió. Lo que me está enseñando Mauro está mal. Los OTES no funcionan. Mal. Lo que no está funcionando es ver la estructura del mercado. Es conocer la dirección del mercado. Su direccional vías. Palabra nueva. La dirección que vamos a operar. Overall vías es la tendencia general. ¿Cuál es nuestro overall vías? Es bajista. Nuestra tendencia general es bajista. Aquí la estamos viendo. Va a la baja. ¿Y qué operamos? Nosotros operamos un direccional vías al alza en una temporalidad menor. Eso es lo que estamos haciendo en esta zona. Nosotros vamos al alza y vamos al alza y vamos al alza. Market shift, entonces empezamos a la baja y nos damos cuenta que el market shift lo dio en esta zona de rechazo de nuestra temporalidad mayor. Entonces, ahora que busco, ventas. Y yo estoy operando a favor de la tendencia. En este momento, cuando hace el market shift a la baja, mi dirección al bias es bajista. Y mi overall bias también es bajista. Cuando encontramos eso, nosotros podemos entrar en una hora y podemos tener take profits ubicados en 4 horas. Vamos a ver lo que podemos hacer ya bien a fondo en nuestra clase de intra, de swing y de position trading. Vamos a entrar bien en esto, en el juego de las
en el juego entre temporalidades, los take profits dependiendo de la temporalidad. Hay ocasiones que nosotros queremos entrar en un gráfico de 15 minutos y agarrar un take profit de 4 horas. Mal hecho, si, a menos que estemos entrando en esta zona. Ahí podríamos hacerlo, pero después entramos a detalle con ello. Esto entonces es la estructura del mercado. Esto es lo que tenemos que dominar. Es primordial que lo conozcamos. Si no lo conocemos, sencillamente no vamos a funcionar en este mundo. Les dije que nos íbamos a meter a un pedazo muy feo. Vamos de volada. Aquí ya vimos lo que está pasando. Y vean lo que sucede en esta zona. El market shift. Se va a la baja. ¿Pero qué estábamos nosotros operando? Alza. Entonces el precio bien respeta y sigue al alza en esta temporalidad. Pero si nosotros nos acercamos a temporalidades menores, aquí nos dijo que se iba a ir a la baja. Pero ¿hasta dónde si aquí yo estoy en alcista? Porque aquí tuvimos el market shift. ¿Recuerdan? Entonces yo sigo alcista. Hasta que esta temporalidad no me diga que hubo un cambio de estructura, yo simplemente no dejo de comprar en esta temporalidad. Sin embargo, yo puedo vender. Vámonos otra vez a esta zona viéndola en temporalidades menores. Subida, retroceso, subida, retroceso, subida, retroceso, subida, retroceso. No rompe el mínimo. Y después viene esta vela, este gap, que abre hasta acá abajo, y esto ya nos dio el market shift. Ya rompió estos mínimos en tendencias menores. Y miren aquí, es muy probable que haya existido en 4 horas, regresó a dar entrada. ¿Para qué? Para seguirse cayendo el precio. ¿Ya vieron? Si nosotros estuviéramos operando 4 horas. Market shift regresa por nosotros y ¡pum! A la baja, derechito a la baja. Regresemos entonces a la temporalidad en la que estamos, en daily. Los mínimos siguen siendo más altos. Mínimos más altos. Y de repente aquí encontramos el market shift. Nuevamente. ¿Y qué pasa? El precio se cae. Rompe también y prácticamente alcanza nuestra zona de soporte en esta zona. Y entonces nos damos cuenta que estamos en un rango, en un super rango, enorme, gigante. 1100 pips de rango. Aquí tenemos un market shift al alza. Esto realmente a mí no me hubiera gustado mucho eh, para el daily, pero ya tenemos indicios por lo menos en temporalidades menores para poder comprar. ¿Qué está pasando en el daily después del market shift? Toca apenas nuestra zona de OTES y para arriba. Nos hace ahora sí el market shift en daily, después de que lo había hecho en 4 horas. Entonces ahora sí tenemos nuestra entrada en daily. ¡Pum! 79 tocado y para arriba. Entonces comenzamos nuevamente con nuestra sucesión. Mínimos más altos, vamos a buscar mínimos más altos. Y si nos damos cuenta, los máximos también se van haciendo más altos. ¿En qué momento? Esto está muy interesante. Analicen ustedes tantito. ¿Qué nos está dando el market shift? ¿Es acá o acá? Para mí, lo que yo puedo ver
es que aquí tenemos un impulso con su retroceso. Impulso, retroceso, que no está cruzando, o sea, la sucesión sigue para arriba. Impulso, rally, que simplemente vino por nosotros para seguir comprando. Entonces mi retroceso es este. Entonces yo aquí sí tengo un mínimo para esta temporalidad. Y de repente, ¿qué pasa? Market shift. Rompimiento del mínimo anterior. Nos dio entrada justo al PIB. OTE cae, vuelve a subir y truena a la baja. ¿Y qué pasa? El precio se cae. Y si no entramos aquí, si nosotros pensamos que el market shift fue acá abajo, nos confundimos o el que se está confundiendo soy yo. Si el market shift fue este, entonces acá también tenemos una buena entrada. Zona de rechazo. Cruzó unos cuantos pips y el precio se cayó. Y ahora estuve en venta. Venta, 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 venta. Después de un market shift, después del movimiento, después del cambio de estructura. Vámonos acá abajo, porque seguimos con la sucesión. Mínimo más bajo, máximo más bajo. Y de repente, el precio alcanza su máximo anterior. Primer indicio. Y aquí regresamos a una estructura que ya habíamos visto en clases anteriores. Con esta también vimos un ejemplo del hombro cabeza a hombro. Primer indicio. ¿Qué podemos hacer nosotros de ahí? Si somos demasiado arriesgados, nosotros desde ese momento podemos pensar que el precio puede irse al alza, aunque no hemos tenido la confirmación del market shift. ¿Qué es lo que tenemos? El 75 tocado al PIB. Y ahora sí, tenemos un market shift. Aquí está nuestro market shift. Entonces, ¿queremos entrar seguros después del market shift, después del cambio de estructura? Esperamos a que el precio nos dé la entrada. 79 y ¡pum! Para arriba. Entonces, a mí me importó que esto fuera un hombro cabeza a hombro para nada. No me importó. Yo vi que la sucesión de mínimos más bajos fue rota. La sucesión de máximos y mínimos más bajos fue tronada en este momento. Esto nos da seguridad, no al 100, saben que no hay seguridad al 100 aquí, pero sí estamos viendo que el mercado está cambiando de dirección. Entonces lo que tenemos que hacer como traders de precisión es buscar una entrada, no entrar cuando está rompiendo. En este momento entramos y el precio se mantiene al alza. ¿Va? Esto es la estructura del mercado, muchachos. Vean este video varias veces. Este video es súper clave para su desarrollo como traders. Si ustedes no dominan todos estos conceptos, si ustedes no dominan la estructura, si no practican y practican y practican y practican para encontrar la estructura del mercado, para dejar de adivinar la dirección, para basarse en algo para encontrar la dirección del mercado, no van a lograr la rentabilidad. Necesitan practicar muchísimo esto, necesitan adecuar el ojo.
ver con estos ojos el mercado, verlo de esta forma. Identificar las tendencias. Si no identifican las tendencias en la temporalidad que van a operar y en las anteriores temporalidades, en las temporalidades más grandes, entonces va a ser súper difícil que ustedes pudieran obtener profits constantemente. Esto es clave. La dirección del mercado es clave. Prácticamente la dirección del mercado es todo. Si ustedes operan con cualquier otro método, si tenían la dirección correcta y con un stop loss bastante amplio, yo pude haber entrado en esta zona, por ejemplo. Aquí ya tengo mi market shift. Pero si yo no soy un trader de precisión, simplemente yo pude haber dicho, ok, me voy a mi resistencia. ¿Por qué? Porque la estructura es alcista. Entonces yo voy a entrar aquí para buscar llegar a mi resistencia. ¿Por qué? Porque el precio ya hizo un market shift y yo quise entrar aquí. Yo sé que el precio va a ir al alza. ¿Por qué? Porque la estructura ya se convirtió en alcista. Por esto. Entonces esta es mi entrada. ¿Y qué pasa después? Bueno, ¿dónde voy a poner mi stop loss? Pues bueno, lo voy a poner abajo de mi soporte. ¿Por qué? Porque si es alcista no tendría por qué venir a romper mi soporte. Entonces mi riesgo de, mi gestión de riesgo, mi relación riesgo-beneficio es prácticamente de 1 a 1. Y el precio sí subió la mitad del trade y se bajó después 300 pips, pero bueno, no tocó mi stop loss. Y como un mes después, mes y medio, 2 meses, tocó mi take profit. ¿Se puede? Pues claro que se puede. Claro que se puede, pero si nosotros hubiéramos entrado en la parte de abajo, repito algo que ya les había comentado en clases anteriores, si mi entrada fue en el 79, entonces mi stop loss pudo haber sido de 160 pips por ponerlo abajo del soporte. Yo no lo hubiera colocado hasta acá abajo, pero bueno, vamos a dejarlo de esa forma, 165 contra 700. Pónganle 150 contra 750. Entonces, ¿cuánto tenemos? Una relación de riesgo-beneficio de aproximadamente 1 a 5, me parece, en lugar de tener 1 a 1. Entonces, si yo me equivoqué aquí, perdí estos pips, pero pude haber ganado estos. Si yo hubiera entrado acá, yo pude haber ganado los mismos de los que hubiera perdido. Precisión, muchachos, precisión después de ver las estructuras, esperar nuestras entradas. Pero si no conocemos la dirección, recuerden que no tenemos absolutamente nada. Así ustedes pasen todo el curso de intermedios, así pasen ustedes todo el curso de avanzados. Si no conocemos la dirección, si no sabemos leer lo que estamos viendo, no vamos a poder hacer nada. A estudiar muchísimo esta clase, a entrenar muchísimo el ojo con esta nueva forma de ver las cosas. Gracias, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.